Ok, gente, volvemos. Bueno, retomando desde donde paramos, con respecto a esta imagen, estábamos hablando acerca de las fibras elásticas y las membranas elásticas. Pedro mencionó que es una arteria muscular porque presenta las capas correspondientes como túnica íntima, túnica media y la túnica adventicia. Tiene las tres. Se observa perfectamente unas líneas onduladas localizadas aquí en esta zona limítrofe de entre la túnica íntima y la media, ¿sí? Se observa muy bien. Esa sería la membrana elástica interna. Y tenemos otra que en teoría entonces tendría que estar por aquí, en el límite entre la túnica media y la túnica adventicia, ¿ok? La membrana elástica externa. Solamente vamos a presentar estas dos, la interna y la externa, limitando justamente la media con la íntima y la adventicia. Con ese detalle, básicamente, yo ya me quedo con que esto es una arteria muscular. En el interior de la túnica media no observo membranas elásticas, ya vamos a tener fibras lisas, músculo liso. Otro detalle, siempre tengo que observar la túnica adventicia, no se olviden de observar. Parece que es poca cosa, parece que solamente queremos observar la túnica media, gente, pero siempre tenemos que observar la adventicia. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia y es un dato muy importante, me va a dar un dato muy importante para diferenciar la arteria grande o elástica de la arteria mediana o muscular, el tamaño de mi adventicia. La adventicia en la grande va a ser pequeña, es al revés, y la adventicia en la mediana va a ser grande. O sea, la adventicia en la arteria elástica va a ser fina, va a ser más pequeña. Si observamos después el grosor de la adventicia va a ser más pequeña que el grosor de la media. Vamos siempre comparando esas dos capas. Y en la arteria muscular disminuye más el grosor de la media, pierde sus membranas elásticas, solo queda con una interna, con una externa y músculo liso nada más, pero a diferencia o en comparación, aumenta la adventicia, aumenta más el tejido conjuntivo denso y regular con los vasos sanguíneos, vasa vasorum, nervis vascularis, que van a tener este vaso sanguíneo. Así que, gente, la adventicia es muy amplia, muy gruesa. Aquí prácticamente no podemos ver el límite exacto hasta dónde va la adventicia. Ya podemos ver otras estructuras como nervios grandes, pero podrían ser nervios que acompañan al vaso sanguíneo. Así que en esta imagen misma no estamos viendo hasta dónde va el límite exacto de mi adventicia. Así que significa que es grande, es muy grande. Muy bien, entonces ya quedamos claros de que va a ser una arteria muscular o arteria mediana. Y mencione tres localizaciones del vaso sanguíneo que ya se observa. ¿Okay? ¿Alguien me puede responder esto? Pregunta abierta, gente. ¿Alguien me puede responder tres localizaciones? Artéria radial, artéria cubital. Muy bien, Alice. Radial, cubital. Aquí ustedes ya pueden mencionar las arterias que conozcan, ¿okay? Siempre y cuando sea. Recuerden que a partir ya localizados en los miembros superior e inferior, aquí vamos a tener a las arterias musculares. Recuerden que hay doble sentido en esto. Se llama arteria muscular porque en su túnica media solamente presenta músculo liso. Y otro detalle es que ya penetra en la musculatura de las extremidades. Así que a partir de la arteria humeral ya podemos mencionar que ves una eh, arteria mediana. Humeral, radial, cubital, ¿okay? Femoral, poplitea, tibial anterior, posterior. Todas esas tienen bastantes arterias para elegir, ¿sí? Tienen bastantes arterias para estar eligiendo la arteria mediana. Arteria grande, arteria elástica, ahí sí tenemos que localizarnos en la aorta o próxima, muy próxima a la aorta, ¿sí? La arteria aorta básicamente es elástica, ¿okay?
tiene muchos más componentes en la aorta proximal que en la aorta distal. O sea, la aorta ascendente, la que apenas nace del corazón, tiene mucho más contenido elástico que la porción final de ella misma, pero entera se constituye todavía elástica. Recuerden eso. Eso se debe a la presión. La presión de la arteria más próxima al corazón tiene mucha más presión, así que necesita muchos más componentes elásticos. ¿Okay? Ahora las ilíacas, por ejemplo, la externa, la interna, ellas ya tienen poquísimos contenidos, ya podrían ser musculares también, ¿sí? El tronco arterial brachiocefálico es próximo a la aorta, es todavía elástico también. El comienzo de la subclave izquierda, la carótida izquierda, la carótida derecha y subclave derecha también, el comienzo siguen siendo elásticas por estar saliendo muy, muy próximos de la aorta o de la aorta misma. Pero a medida que nos vamos alejando en ellas mismas, ya comienzan a ser también muscular. Bueno, pero ese ya es un detalle más específico que después ustedes pueden ir también observando, van a estar observando, les voy avisando que ustedes esto siguen viendo en fisiopatología, van a verlo en cirugía, en fisiología también, los componentes de estos vasos sanguíneos. Cuando ya tienen que estudiar las patologías de estos vasos, ustedes van a ir recordando estas estructuras y sabiendo estos componentes. Perfecto, así que podemos pasar esta también. Luego aquí tenemos determinar la célula señalada con la flecha. Bueno, ok. Estamos viendo aquí un epitelio, estamos viendo un tejido conjuntivo, estamos identificando la localización, ¿sí? En donde estamos. A ver, ¿alguien me puede decir qué pusieron aquí? Alice, Amanda, Bárbara, Gladys, Pedro. Melanocitos. ¿Perdón? ¿Puedo repetir? Melanocitos. Melanocitos. ¿Alguien más? Também coloquei isso. Ok. Ok, pusieron melanocitos. Bueno, ¿pueden decirme el por qué pusieron melanocitos? Tem uma coloração mais escura. Después. Fica na base da Muy bien, Alice, estás participando bastante. Te felicito. Están en la base de este epitelio. Lógicamente se trata de una piel fina, de eso no hay duda. Hay un epitelio plano estratificado con queratina, ¿sí? Tiene 4 capas, la basal, la espinosa, la granulosa, ¿sí? Y la córnea. Bueno, entonces está señalando una célula en el estrato basal, ¿sí? Solamente tenemos esta imagen para observar. Y recordando cuáles son las células del estrato basal, ¿verdad? Las 3M y los queratinocitos basales. Las 3M corresponde a las madres, a las células de Merkel y al melanocito. Muy bien. Y los queratinocitos basales, que son las primeras células que nacen de las madres, se localizan todavía en el estrato basal y de a poco van subiendo. Bueno, esta célula que está aquí, ¿sí? Es una célula, se ve que están más pigmentadas, están más oscuras, están en el estrato basal. ¿Okay? ¿Cuál es la célula que se pigmenta? El melanocito es la célula que va a producir los pigmentos, ¿sí? Pero la célula que se pigmenta es el queratinocito basal. La célula el melanocito sería más bien una célula más grande, como vemos aquí, estas células mayores, porque son células que van a tener prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí? Pero los pigmentos de estas células del melanocito le colorean no al melanocito, sino que a los queratinocitos basales. A los queratinocitos basales.
Entonces vemos aquí una zona, está señalizada, ¿okay? Está pigmentada esta célula. Podemos estar o entre el queratinocito basal que se pigmenta o la célula madre que va a estar en el estrato basal. ¿Cómo es complicado estar identificando a las células? ¿Cómo es complicado estar identificando a las células del estrato basal? Siempre si se señaliza un estrato basal podría ser o la célula madre o la célula basal justamente, y aquí estamos viendo una célula ya pigmentada como el queratinocito. El queratinocito es el que se pigmenta. Y estas otras células mayores serían entre las de Merkel, entre los melanocitos que no se consiguen diferenciar perfectamente también. De repente se podría considerar, justamente porque no hay una franca diferenciación en este caso y principalmente en esta imagen. ¿Okay? Se podría hasta considerar, pero es mucho más exacto, mucho más sencillo si colocan célula basal, ¿sí? Por estar en el estrato basal, o célula madre simplemente, o queratinocito basal porque presenta una coloración, es el que se va a colorear, se va a teñir, y también está cerca de la célula basal. Hace más referencia, por ser el estrato basal, hace más referencia a la célula basal. Recuerden eso. Hace más referencia a la célula madre o célula basal por estar ahí no se van a equivocar, porque las otras células son un poco más complicadas de estar diferenciando, diagnosticando aquí. Así que está bien, si colocan melanocitos hasta se puede considerar por también estar localizados aquí, pero no podemos tener una certeza absoluta de que sea exactamente el melanocito. Y otra, recuerden, quien se tiñe o quien va a ser más oscuro va a ser el queratinocito, porque ya está coloreado. El melanocito es el que produce. Número 6, determine la estructura señalada. Bien, este órgano sería un ovario, lógicamente, y la estructura que está siendo señalada aquí va a ser un cuerpo lúteo. Muy bien, un cuerpo lúteo. Hay una pequeña controversia, ¿verdad? Porque se ve que es una estructura recién formada o en fase de formación todavía, porque se ve que está abierto, tiene la abertura por donde se expulsó el ovocito, ¿sí? Tiene la abertura todavía aquí comunicando al espacio externo, ¿sí? Se ve hemorragia en el interior de este cuerpo. Están entre la duda de mencionar de que sea un cuerpo hemorrágico, que es previo a un cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo que viene después. Ya va a tener estas diferencias celulares francas aquí, una aglomeración más interna, que sería las tecoluteínicas, ¿sí? Y una organización periférica o externa más oscura, que son las granulosoluteínicas, ¿sí? Ya vemos que está esta formación aquí desarrollada. Todavía vemos una agrupación hemorrágica en esta parte. Todavía podemos ver una reabsorción en esta parte central, esta parte hemorrágica. ¿Se ve? Así que algunas personas pueden colocar cuerpo hemorrágico, ¿sí? No va a estar mal. Si quieren colocar directamente cuerpo lúteo, porque es el cuerpo en sí, la organización general que se va a convertir principalmente después en el cuerpo lúteo, también está bien, ¿sí? Muy bien para quien colocó cuerpo lúteo, está bien para quien ha pensado en cuerpo hemorrágico, ¿sí? Si quieren pueden colocar ambos, porque ahora mismo en esta fase que estamos observando se encuentra entre ambas fases, entre ambos cuerpos. Perfecto. Aquí podemos ver el cuerpo albicans. Esto sí no hay duda. Ya sería el cuerpo residual, la fibrosis, ¿okay? Que permanece después también en el ovario, el cuerpo albicans.
¿Recuerdan cómo se formaba el cuerpo albicans? Pedro, ¿estás por aquí? Sí. Bien, Pedro, bien, Pedro. ¿Me podrías decir cómo se forma el cuerpo albicans? Ah, eu não me lembro direito como é que explica. Mas eu sei que preenche, aí forma a cicatriz Bien. e, El cuerpo, bien, forma. bien. El cuerpo albicans viene después del cuerpo lúteo, ¿verdad? Gladys, ¿estás? Sí. Sí, profe. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo puedo identificar un cuerpo, o sea, diferenciar un cuerpo lúteo de un cuerpo albicans? Bien, muy bien. Y para, de repente, en la hora para no confundirme, ¿cuál sería la característica? Perfecto, muy bien tu pregunta. Eso sí puede de repente caer. Voy a responderte y después continúo otra vez con la idea, ¿ok? Bien, Gladys. Por favor. Eso sí se puede preguntar, ¿cómo decir si es un cuerpo lúteo o un cuerpo albicans? ¿Cómo yo sé? Más bien, eso se va a preguntar en vez de estar diferenciando un cuerpo hemorrágico de un cuerpo lúteo. Que eso sí es muy relativo a que en esta imagen estamos viendo un poco de ambos todavía, así que no se puede diferenciar muy bien eso. El cuerpo lúteo, como les dije, tienen que reconocer esta característica de células más claras internamente y células más oscuras o basófilas, por así decirlo, periféricamente. Recuerden que el cuerpo lúteo, esto se está formando, el cuerpo amarillo. Cuerpo amarillo o cuerpo lúteo viene la palabra amarillo. Pero lógicamente acá no vamos a ver amarillo, gente. En histología no vamos a ver. Eso se ve macroscópicamente, ¿sí? Visualmente. Se ve, sí, un cuerpo amarillo. Pero en histología no se va a ver amarillo. Entonces, estos dos grupos de células, la parte interna blanca se llamaba tecoluteínicas, ¿sí? Y la parte periférica oscura, granuloso-luteínicas. Voy a aproximarme, voy a pasar un ratito a la próxima imagen. Aquí. Esta imagen, acá podemos ver un vaso sanguíneo, acá vemos fibrosis o tejido conjuntivo o la pared del vaso. Aquí estamos viendo hemorragia, esto es sangre o eritrocitos esparcidos. Esta sería la parte central del cuerpo lúteo o hemorrágico, que está pasando de un hemorrágico a un lúteo, que todavía tiene esta sangre aquí y se está reabsorbiendo. Y aquí podemos ver esta parte que yo le estaba mencionando. Células más blancas o pálidas y células oscuras periféricas, ¿sí? Esta se va a llamar, justamente aquí se está marcando el A y el B. El B está marcando más el blanco que el oscuro y el A está marcando más el oscuro, las células oscuras que las blancas. Recuerden, tecoluteínicas, la blanca, y granuloso-luteínicas, por presentar una apariencia granulosa, por presentar una apariencia de gránulos, que todavía eran estas células de la granulosa. Recuerden eso, las células de la granulosa o células foliculares del folículo que fue creciendo con el ovario, el primordial, el primario, secundario, terciario. Después del terciario o maduro de De Graaf, ovula, se libera el ovocito y todas las células de la granulosa quedaron, ¿sí? Y todas estas células de la granulosa de la pared alrededor son las que se convierten en estas células. Algunas ya van proliferando y convirtiéndose en las tecoluteínicas y las granulosoluteínicas todavía son las remanentes de las células de la granulosa que quedan por fuera. Y estas granulosas se convierten progresivamente a las teco, mientras se necesite más. Pero todo esto bajo la acción de la hormona luteinizante. Recuerden, LH, luteinizante, que forma el cuerpo lúteo. Esta hormona, al comienzo dijimos, es formada en la adenohipófisis por las células gonadotrofas, gónado ovario. Es la única célula de la adenohipófisis que produce dos hormonas. Las gonadotrofinas, que es la FSH, folículo estimulante, y la LH, luteinizante. Esta es la hormona que
comienza a actuar desde el final de la primera mitad del ciclo ovárico y predomina durante toda la segunda mitad, justamente aquí actuando en este cuerpo, ¿ok? Hemorrágico por presentar sangre y se va reabsorbiendo y convirtiéndose en el lúteo. Y aquí, Gladys, tenemos el cuerpo albicans, que ya es simplemente una fibrosis. Ya es una fibrosis. Todo esto, este tamaño inmenso que teníamos aquí, se redujo a esta fibrosis. Es cuando ya mueren nuevamente todas estas células. Mueren, ¿sí? Cae la concentración de hormona luteinizante también, cae la... no se lleva a cabo la fecundación, ¿sí? Y que el blastocisto o el embrión en formación no produce otra hormona que mantiene viable al cuerpo lúteo, que es la HCG, la hormona coriónica humana, que se puede detectar por el test rápido de beta HCG, ¿ok? No se produce, no ocurre la fecundación, no hubo fecundación ese mes, entonces no se forma el embrión, no hay HCG, y el HCG entonces que mantenía viable al cuerpo lúteo comienza a destruir al cuerpo lúteo, vive solamente un tiempo, se autodigiere nuevamente y produce el albicans. Así yo puedo observar el albicans, una fibrosis pequeña, ¿sí? Ya no tiene estas características tecoluteínicas, granulosoluteínicas. Vamos a tener pequeñas células que son fibroblastos, que producen fibras colágenas. Recuerden que una cicatriz, una fibrosis, es el acúmulo de fibras colágenas. Una cicatriz en la piel. ¿Qué es una cicatriz? El acúmulo de fibras. ¿Okay? Matriz extracelular, fibras, y eso es una cicatriz. Amanda, ¿puede ser cuerpo lúteo hemorrágico? Puede ser, Amanda, puede ser. Te respondo ahora recién. Sí, pueden colocar eso para englobar a ambos cuerpos, lúteo hemorrágico o hemorrágico o lúteo nada más, puede ser también. Justamente como le estaba diciendo, no vamos a estar diferenciando tajantemente a ambos cuerpos porque no ocurre de esa manera. Esto es algo progresivo, esto es algo que se va madurando de a poco, así que bien parcialmente se va convirtiendo, pasando de un cuerpo a otro, ¿sí? Subjetivamente va pasando. Así que no hay un punto específico en el cual ya podemos decir que todavía, aquí hay una parte intermedia, ¿sí? Entonces, esto sí puede ser. No vamos a estar viendo diferencias, pero en un cuerpo albicans sí, porque ya se ve perfectamente su diferencia. Y entonces recuerden, internas blancas son las tecoluteínicas y las externas granulosoluteínicas. Seguimos. Bien, aquí entonces el número 7 dice, determine la estructura señalada con la flecha. Simplemente pide esta estructura. Toda esta estructura, gente, ¿ok? No solamente este tejido que envuelve a esta estructura, es completo. ¿Alguien me puede decir de qué se trata? Pueden decir, no hay problema, pueden interactuar. Pedro salió, ahora estoy viendo. Parece que no, se cortó su comunicación. Amanda, Bárbara, Gladys, Vanessa. Alice. Bien, Alice. Y neuro. Ok.
Bien. En este caso, les explico, está pidiendo toda esta estructura, gente. La estructura sería todo esto, ¿ok? Básicamente, todo esto completo. Ustedes están pensando algo más específico. Muy bien, Alice, pensando, tu respuesta es correcta. Epineuro es un nervio raquídeo, ¿sí? Cortado transversalmente. La fibra nerviosa. Ustedes pueden responder a esto sería fibra nerviosa o nervio solamente, la estructura señalada. ¿Ok? Es un nervio, vemos en el interior neuronas cortadas transversalmente, serían cuerpos neuronales, por eso se ven más grandes, acidófilas, y estas otras serían células gliales, células del tejido conjuntivo, un poco, fibras, formando las fibras. Y este es el tejido conjuntivo que va a envolver a la fibra nerviosa denominada epineuro. Muy bien, mencionando eso, ¿ok? Si tienen dudas, coloquen ambas, ¿verdad? Ahí ya aseguran perfectamente y demuestran que saben. Así que es un nervio solamente, un nervio raquídeo. El tejido conjuntivo que envuelve, recuerden, puede ser endoneuro, perineuro y epineuro alrededor. En este caso, la masa externa es el epineuro. Y vemos alrededor, ya vemos vasos sanguíneos también, tejido conjuntivo, ¿sí? Denso y regular, vemos menos células, más fibras, ¿ok? Tarea dentro de algún tabique de tejido conjuntivo, tabique intermuscular, ¿sí? Pero ya no vemos el músculo esquelético, o el órgano, en este caso, que estaría pasando cerca de ese órgano, este nervio. Perfecto. Entonces, ok. Número 8. Determina el órgano. Está más sencillo esto. El órgano siguiente que estamos observando aquí sería el uréter. Un uréter. Solamente eso. ¿Cómo yo sé que es un uréter? Veo que es un órgano tubular, ¿sí? Cortado transversalmente. Podemos ver todas las capas. Tiene un interior, va desde el interior hasta la luz, hasta la parte más externa. Vemos la luz aquí. Muy bien, Alice, ¿cómo podemos diferenciar uréter de uretra? Voy a explicar enseguida eso. El uréter en este caso, explico estas características histológicas. Está la luz, ¿sí? Veo que tiene un revestimiento epitelial. Recordemos las capas. El uréter, vía urinaria, va a tener 3 capas nada más, gente. Va a tener una mucosa, va a ser todo esto, mucosa. Una muscular, que aquí ya estoy viendo fibras musculares, estas fueron cortadas transversalmente, recuerden. Toda esta parte es la fibra muscular, más gruesa también, ¿verdad? La capa un poco más gruesa para tener una resistencia, es un conducto resistente. Y por fuera vamos a tener la adventicia ocerosa. 3 capas nada más, gente, recuerden, uréter, ¿sí? Vía urinaria. Las vías urinarias completas son el conjunto de órganos, ¿sí? Que tienen en común una característica, no van a presentar submucosa, no van a presentar submucosa, la vía urinaria, solo tiene mucosa muscular y adventicia ocerosa, ¿sí? Entran dentro de la agrupación de órganos que no presentan submucosa, todas las vías urinarias. Por más que nosotros no tenemos imágenes o no vemos, por ejemplo, cálices mayores, pelvis, renal, también van a ser parte de la vía urinaria que no presentan submucosa. Simplemente nosotros siempre vemos el uréter, la vejiga y después ya la uretra. Todos no tienen submucosa. Si no tienen submucosa, no tienen tampoco muscular de la mucosa.
no tienen muscular de la mucosa. Siempre que falte la submucosa, va a faltar la muscular de la mucosa. Recuerden, los órganos que no tienen submucosa y por ende no van a tener muscular de la mucosa, van a ser vías urinarias, ¿sí? Va a ser la vesícula biliar, ¿sí? Vesícula biliar y vías biliares. Va a ser también el aparato genital femenino y el masculino, gente. También no van a tener sus mucosas. Las trompas de falopio, el útero, la vagina, aparato genital masculino, las vías espermáticas del hombre. Epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, todas esas vías internas. ¿Sí? Todos estos conductos no presentan submucosa. Bueno, uréter, ¿por qué? Yo estoy viendo, comenzando en el centro, la luz es ese espacio blanco, ¿ok? Esta luz veo que va a presentar muchos pliegues que se adentran al interior, a la luz, ¿sí? De este vaso, perdón, de este órgano tubular. Esta luz tiene un formato estrellado, gente, muy ramificado, muy estrellado, muy ramificado, o en formato de flor, ¿sí? Una flor con muchos pétalos, ¿sí? Así que esa es una característica ya básica, importante, que me va a decir que es un uréter. Aparte de después observar el epitelio. Tengo que observar el epitelio y ya determino que es un urotelio pronto. Ahí ya cierro que es un uréter. No necesito más, ¿sí? La mucosa, vamos a analizar el resto. La mucosa, el epitelio, el urotelio y el tejido conjuntivo laxo o la lámina propia. Solamente eso, no tiene muscular de la mucosa y no tiene submucosa, no va a tener. Automáticamente aquí ya viene la muscular, músculo liso, ¿sí? El uréter. Y va a tener 3 capas, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Solo que aquí no podemos ver con exactitud. Esto aquí puede ser una circular. Acá veo una fibra circular. Esta fibra larga es porque la fibra va en este sentido, es circular. Y estas fibras redondas es porque la fibra va de arriba para abajo y el corte fue transversal. Entonces esto va a ser longitudinal externa, circular media, longitudinal interna. 3 capas de músculo liso en la capa muscular del uréter. Y por fuera la adventicia o la serosa, que suele ser bien fina, adventicia solamente tejido conjuntivo denso y irregular. Y la serosa es mesotelio con laxo. Recuerden que el peritoneo abdominal es una serosa y que va a presentar mesotelio, epitelio plano simple. Pero quiere decir que el uréter tiene adventicia y serosa. Sí. Recuerden que el uréter es un órgano retroperitoneal que va a presentar peritoneo en su cara anterior. Peritoneo le tapiza por delante, por eso él queda por detrás y es retroperitoneal. Así que toda la cara posterior del uréter va a ser adventicia, allí no hay peritoneo. Solo la cara anterior del uréter va a ser serosa. Bien, entonces va a tener ambos contenidos. Ahora sí, Alice, ¿cómo puedo diferenciar el uréter de uretra? Bien, como le estaba mencionando, la uretra es un conducto que presenta varias porciones dependiendo del hombre o la mujer. Va a cambiar mucho su epitelio muda mucho, pero la primera porción tiene urotelio todavía, así como el uréter. Así que, ¿cómo yo puedo diferenciar la primera porción de la uretra con el uréter? Si tienen el mismo epitelio, el urotelio. Es el formato de la luz. El uréter es el único que va a tener un formato estrellado. La uretra masculina y femenina tienen otro formato otra vez.
El masculino va a ser solamente una línea transversal o línea horizontal, ¿sí? La luz. Una línea horizontal. Esto es estrellado. El masculino va a ser horizontal, el femenino en forma de H, H. El horizontal con dos líneas transversales. Como esto, ¿verdad? Tiene que tener la luz, dos líneas verticales y una horizontal, como una letra H. Así sería la femenina. La masculina es solamente una línea transversal. El formato de la luz, ¿sí? Porque el epitelio al inicio, les repito, es igual, es urotelio. Ah, y las otras porciones, va a cambiar el epitelio. ¿A qué epitelio cambia? Principalmente el masculino, que es más largo, va a cambiar de urotelio después a cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios y por último a un plano estratificado sin queratina, porque se mezcla con las vías espermáticas que tenía cilíndrico pseudoestratificado. Y el femenino va a tener urotelio, ¿sí? Prácticamente no va a presentar cilíndrico pseudoestratificado porque ninguna vía se mezcla con ella. La uretra femenina es netamente urinaria. Lo que sigue al final va a sí presentar también plano estratificado sin queratina por el meato uretral en la porción final. Así que más bien es el formato de la luz. Eso podemos diferenciar también el uréter de las uretras, ¿sí? Las uretras tanto masculina como femenina. Siguiendo aquí entonces, determinar la estructura señalada. Bien, vamos a seguir. En este caso sería una piel, gente. Dale, Alicia, sin problema. Esto sería una piel. Vemos un epitelio plano estratificado con queratina. ¿Quién pensó en ovario? No tanto. Recuerden, tienen que observar este epitelio superficial. Acá ya me dice todo. Es una piel. Es una piel, tiene queratina, tiene tejido conjuntivo, ¿sí? Y acá ya voy a estar viendo vasos sanguíneos, tejido adiposo, cosa que en el ovario no. Y vamos a tener tanto, a no ser que sea en su médula, ¿verdad? La médula sí podría presentar un poco. Esto no va a ser un folículo ovárico. Observen aquí, es un corte transversal, parece demasiado, pero no es. ¿Ok? Acá podemos ver un parénquima con una hemorragia, ¿sí? Llama mucho la atención este aspecto. Hubo una hemorragia aquí, ¿ok? Pero no es el caso, está pidiendo esta estructura. Esta estructura podemos ver aquí células, ¿sí? Alrededor de esto, ¿ok? Tenemos también vasos sanguíneos. Esto va a ser un folículo piloso, ¿ok? Un folículo piloso cortado transversalmente y es una piel fina, básicamente eso. Parece mucho un folículo, ¿verdad? Pero no. Un folículo ovárico, más bien es un folículo piloso. Es para justamente llamar aquí la atención.